Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este fin de semana sin Fórmula 1. Primer fin de semana del año desde que ya ha dado comienzo la temporada, desde aquellos test de pretemporada en los cuales no tenemos acción en pista, pero no os preocupéis, la semana que viene regresamos en Albert Park con muchísima fuerza. Independientemente de ello, hay que contaros muchas cosas en este vídeo que estarán todas detalladas en la descripción del mismo, por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Lo primero de lo que vamos a hablar en este vídeo tiene que ver con respecto a monoplazas, con respecto a actualizaciones que también van a introducir, y vamos a hablar primero acerca del equipo Aston Martin, porque esto lo que os tenemos que contar es una información de F1 Análisis Técnica. Es un medio italiano que la verdad hacen muy buenos análisis que se entienden bastante bien de las mejoras y demás que introducen, y han hablado acerca del plan de desarrollo que tiene Aston Martin, el cual ya os hemos contado. No es ninguna sorpresa para ninguno de los que veáis asiduamente los vídeos del canal, aunque aún así, por si acaso, os lo cuento rápidamente. Sobre todo Aston Martin lo que planea es no hacer dos carreras consecutivas sin actualizaciones, ir periódicamente trayendo actualizaciones que poco a poco vayan consiguiendo ganar tiempo. Esto es algo que hizo el año pasado McLaren, de donde han afirmado que han tomado inspiración. Y es algo que te puede dar mucho beneficio, porque si es una mejora positiva, lo ves antes de introducir más mejoras de ese ámbito. Si no es positiva, pues puedes detener ese desarrollo. Pero si metes todo el paquete grande hacia adelante, pues al final te la juegas a lo que funcione. Eso es la intención que va a haber. Por supuesto, va a haber ocasiones en las que se introduzcan grandes paquetes y el primero llegará en Imola. Más tarde os vamos a contar porque sobre esto ha habido crítica. Pero bueno, ahora lo comentaremos más adelante. Pero sobre todo, Fórmula 1 Análisis Técnica, como digo, explica esto y habla de las mejoras que van a llegar antes de ese paquete grande que llegará en el Gran Premio de Imola, y habla de un paquete que llegará en abril. Ya os hemos contado que seguramente en las próximas carreras ellos parece que han insinuado que en Australia habrá algo. La verdad que no hay esa información, por lo menos que esté confirmada, pero sí que en el equipo Aston Martin han estado insinuando que podríamos llegar a ver en el Gran Premio de Australia algunas novedades. Independientemente, seguro que serán pequeñas, igual que lo fueron en Arabia Saudí, donde también hubo novedades. Y este paquete que habla Fórmula Análisis Técnica tiene que ver con respecto a Japón. Sobre todo, no va a ser un paquete, como digo, gigantesco. El primero va a llegar, y ahora os explicamos por qué todos estos paquetes grandes van a llegar por primera vez a Imola, pero van a llegar en ese Gran Premio de Emilia-Romagna. Pero hay mucha esperanza en las pequeñas mejoras que van a introducir en Japón, porque su intención es conseguir arreglar el balance del coche, y así el ritmo que demuestran en clasificación, que ya les hemos visto en quali ser posiblemente el tercer equipo durante esta temporada, solo superados por Red Bull y por Ferrari y no demasiado lejos, conseguir solucionar el balance y ese mismo ritmo que demuestran a una vuelta, conseguir ponerlo en práctica durante también la carrera. ¿Cómo se soluciona esto? Yo os he dicho que para mí mi sensación es que sobre todo es un problema de balance, es un problema, por ejemplo, el coche no está del todo optimizado en la parte trasera. En la parte trasera se ha introducido una nueva suspensión que se la compran a Mercedes, que es mejor que la anterior, es más eficiente aerodinámicamente, que eso se ha podido ver, pero quizá, y esto es lo que han estado informando desde Silverstone, para carrera ahora mismo no está del todo optimizada. Aston Martin recibió la notificación de que iba a cambiar mucho más tarde, al igual que Williams es el otro equipo que también compra las suspensiones a Mercedes, y han optado incluso ellos por no cambiarlas. En el caso de Aston sí, porque les iba a dar mucho beneficio, pero hoy en día todavía no está del todo optimizado, y puede que vaya por ese ámbito para intentar solucionar este ritmo de carrera y poder ponerlo en práctica al ritmo de quali que también han sido mostrados. Ya más allá de esta parte de la trasera del monoplaza, hay muchos aspectos que pueden intentar ser solucionados, y que es lo que va a tratar de conseguir hacer el equipo Aston Martin. Pero vamos, básicamente es eso, en ese Gran Premio de Japón intentar poner en práctica ese ritmo de clasificación que son capaces de demostrar, a ponerlo en carrera. Que ya os hemos dicho que sobre todo el principal problema que tiene este monoplaza es que con el tanque de combustible lleno, cuando hay mucho peso, no rinde de la misma forma, le cuesta mucho más, y desde luego que la degradación es un punto débil que tiene este monoplaza, o mejor dicho,
no tiene esa ventaja frente a los rivales porque no es tan diferente a la degradación que tienen frente a McLaren o frente a Mercedes, pero sobre todo eso es desde luego que es un problema de la degradación, como digo, en comparación con el año pasado, pero especialmente es eso, que con el tanque de combustible lleno no rinde de la misma forma. Ocurrió en Bahrein y ocurrió en Arabia Saudí. Con el paso de las vueltas el ritmo empieza a ser mejor hasta el punto de incluso en las últimas vueltas ser mejor al de McLaren o al de Mercedes, pero en Bahrein ya estaban muy lejos y en el caso de Arabia Saudí lo mismo, estaba muy lejos para alcanzar a Piastri, pero logró gracias a eso mantener la posición frente a Russell. Entonces desde luego que el coche es rápido y sobre todo en circuitos del estilo de Arabia Saudí o por ejemplo del estilo de Japón ha parecido que este se adapta mucho mejor a diferencia de su predecesor, que hubiera sido más en circuitos como Australia o como por ejemplo también Bahrein, donde se necesita mucha más tracción, mucha frenada fuerte y bueno, Australia sí que van a sufrir un poco más por las largas rectas, pero bueno, Bahrein sobre todo era un circuito al cual la MR23 le venía como anillo al dedo. No ha sido el caso y en Japón sí se esperaría ahora un mejor rendimiento que por ejemplo Australia. Yo sinceramente para Australia no creo que sea un malísimo rendimiento, pero debería de ser peor a lo que vimos en Arabia Saudí o incluso a lo que veremos en Japón en mi sensación previa, así que veremos cómo se acaba adaptando y la intención es esa, con este pequeño paquete de actualizaciones que van a introducir, ahí ya ser capaces de solucionar ese balance. Ahora os explicamos por qué los equipos van a introducir el primer paquete de mejoras grande en Imola, porque he oído críticas sobre esto y quiero dar mi punto de vista. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que seguir comentando al respecto sobre actualizaciones y tenemos que hablaros acerca del equipo McLaren. Andrea Stella, el jefe del equipo McLaren, ha explicado cuándo van a introducir actualizaciones, cuándo van a llegar también esos paquetes que va a introducir McLaren, del cual hay muchas esperanzas porque no han empezado desde luego que nada mal. Sí que Ferrari se ha salido, por así decirlo, de ese grupito que había entre McLaren, Mercedes y Ferrari, pero al final entre McLaren y Mercedes están bastante parejos igualmente, son rápidos en quali, quizá este es el punto débil que tienen tanto Mercedes como McLaren, pero en carrera siguen siendo bastante fuertes, aunque en Arabia Saudí me lo esperaba algo mejor, independientemente les hemos visto ahí y les hemos visto que hoy en día están terceros en el Mundial de Constructores. Bueno, McLaren aún así tiene que conseguir dar pasos hacia adelante, su objetivo es como poco estar peleando frente a Ferrari, ya lo sabemos, y el año pasado fueron el equipo que mejoró mejor, por así decirlo. Entonces este año desde luego que hay unas expectativas bastante altas y ¿cuándo va a llegar ese primer paquete de actualizaciones? Llegará en Imola también, es lo que informan desde el equipo McLaren. Ahora os leemos las palabras que también ha dicho Andrea Stella, pero ahí va a ser esa primera actualización gorda que va a introducirse en el MCL 38. Aún así, tanto en Australia como en Japón van a llegar novedades al monoplaza de los Papaya. ¿Qué es lo que van a llegar? Bueno, lo que comenta en este caso el italiano es que van a llegar mejoras que les van a dar milésimas. No va a ser demasiado grande, no esperan dar un salto hacia adelante gigantesco. Es posible que en Japón rindan mejor de lo que van a rendir en Australia o quizá incluso mejor de lo que rindieron en Arabia Saudí, porque es un circuito que se les adapta muy bien, aunque mis expectativas para Arabia Saudí eran altas, pero bueno, Japón aún así es aún un circuito que aún se le adapta mejor, así que veremos cómo acaban rindiendo con esas además actualizaciones para corregir muchas cosas. Tenemos algunas mejoras menos que llegarán para Australia y con suerte para Japón. Sin embargo, serán unas pocas milésimas. Y luego, con suerte, en el primer tercio de la temporada tendremos una mejora importante. Será para alrededor de la sexta o séptima carrera. La sexta sería Miami, ahí no va a llegar, ya os adelanto que es prácticamente imposible, sería muy extraño que la introduzcan. Y la séptima sería el Gran Premio de Imola, que es cuando se planean muchos equipos introducir mejoras. ¿Por qué es Imola el circuito señalado para introducir actualizaciones? He visto a gente criticar a Aston Martin del hecho de por qué esperar hasta Imola para llegar a introducir mejoras. Eso va a ser ya entrados casi en finales de mayo, principios de junio. Es la séptima carrera, hay que actualizar antes. Desde luego que Aston Martin necesita mejoras. Está en una posición que es un quinto equipo. Si quieres pelear por mejores puestos tienes que actualizarte. Pero no es solo es Aston Martin que va a introducir el primer paquete grande
grande ahí. ¿Por qué recalco este primer paquete grande? Porque tanto en Australia como en Japón seguramente en los distintos equipos llegarán algunas actualizaciones. Se hablaba de que Red Bull, esto se hablaba antes de la temporada, en Japón sería cuando redujera los pontones a un concepto sin pontones. Hay actualizaciones de Ferrari que ya las han avisado, Mercedes seguramente también introduzca alguna novedad, pero todos estos equipos, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin, los 5 equipos de la zona alta, que es de los que más se habla siempre sobre todo de estas actualizaciones, han avisado que en estas 2 próximas carreras puede haber alguna novedad, pero sobre todo el primer paquete grande de todos llega en Imola. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué solo se ha criticado a Aston Martin? Pero es que me es indiferente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué todos los equipos van a esperar a Imola? Pues porque primero, cuando doy comienzo a la gira europea, es cuando se empieza a introducir sobre todo muchas más actualizaciones. Es mucho más sencillo porque las fábricas están mucho más cerca. Imola, desde luego que lo tiene mucho más cerca Ferrari, ni por decir ya, por supuesto, Racing Bulls, pero sobre todo este tipo de equipos, pero da igual, el que está en Inglaterra, que son el resto de equipos, lo tiene mucho más cerca que Australia. Entonces, cuando están en Europa es mucho más sencillo. No, también he visto críticas de vamos a Imola, luego se va a Mónaco y luego se va a Canadá. Es indiferente, al final es cuando sobre todo comienza la gira europea, porque después de Canadá ya empieza España, ya empieza luego Gran Bretaña, Austria, todas estas carreras. Así que ahí es cuando da comienzo de verdad esa pelea por el desarrollo, que van a llegar muchas más. Se van a introducir aún así estas pequeñas actualizaciones tanto en Australia como en Japón. ¿Por qué solo se habla de Australia y Japón? Pues porque después nos llegan 2 fines de semana al sprint. Luego tenemos China y Miami. Son 2 fines de semana al sprint donde ya hemos comprobado después de varios años teniendo estos fines de semana que introducir actualizaciones aquí no es positivo. Porque, bueno, este año se ha roto la regla del Parc Fermé y ahora se entrará en un Parc Fermé después de la quali shootout, se corre la sprint y luego está otra clasificación donde puedes cambiar la configuración de cara a la carrera. Eso es positivo, pero ya Aston Martin informó antes de que diera comienzo la temporada de que no planeaban, salvo que ocurriese algo extraño que tuvieran que hacerlo sí o sí, introducir actualizaciones en fines de semana al sprint, porque no suele salir efectivo. Entonces, tanto Miami como China no se van a introducir esas actualizaciones. McLaren ha dicho que podría llegar el primer paquete entre la 6ª y 7ª carrera. La 7ª es Imola, la 6ª es Miami. En Miami es muy difícil que lo introduzcan. Si lo introducen al final será porque han llegado demasiado pronto esas actualizaciones, las pueden llegar a introducir y prefieren probarlas. Pero sería muy extraño porque solo tienes una sesión de pruebas para poder poner a prueba esa actualización y luego no recoges los mejores datos posibles porque llegas al siguiente Gran Premio casi todavía a ciegas. Y no son fines de semana donde normalmente se introduzcan. Entonces es completamente normal en este sentido. Que lo ideal sería que Aston Martin introdujera un paquete grandísimo ahora en Australia. Pues desde luego, si en Australia llega y reforman todo el monoplaza y es mucho más fuerte, es mucho más rápido, pues sería lo ideal. Pero es que no hay tiempo tampoco para poder hacerlo todo, que las mejoras no es darle a un clic en un ordenador y ya tiene la mejora el monoplaza, que no es una actualización de software, que no es una actualización del móvil, que es algo complicado. Entonces, yo he visto críticas, yo lo puedo llegar a entender, pero sinceramente me parece lógico que Aston Martin no introduzca las mejoras grandes hasta Imola, como todos los equipos, porque es cuando empieza esa gira europea y porque es que hasta entonces ahora tenemos las 2, si no estaba ya pronosticado, si no estaba ya hecha esa mejora y que la pensabas introducir en Japón, como por ejemplo se habla de reducir esos pontones de Red Bull, no llegas a Japón, que es dentro de 3 semanas, ni por decir tiene, por supuesto que no llegas a Australia dentro de una semana. Así que bueno, yo veo muchas críticas. No sé si explico mi punto de vista bien en el hecho de, me parece lo lógico que al final no vayan a llegar hasta entonces. ¿Que no es lo ideal? Pues bueno, puede no ser lo ideal porque quizá se pensaba que Aston Martin podría estar más arriba, no lo está, necesitas actualizar. Pero es que antes es imposible que acaben llegando. Así que bueno, esto era lo único que os quería comentar de esa reflexión después de esas críticas. Contaros también en información que suelta Motorsport ha explicado todos los problemas que tiene Alpine después ya de 2 primeras carreras, que sabemos que el equipo francés, lo habíamos estado informando aquí, habían dicho que iban a recoger todos los datos posibles para intentar optimizar mejor el coche y sacar mejor rendimiento. Hasta ahora, desde luego, que han sido el último equipo en todos los aspectos. Fueron los últimos en clasificación en Bahrein, no fueron los últimos en Arabia Saudí, pero salieron en penúltima fila porque detrás de ellos estaba Sargent.
y un Wang Yuzu que no llegó a hacer vuelta, y luego en carrera claramente también han sido los últimos. Ocon consigue escalar algunas posiciones, pero por todo el tema del tren de DRS y demás durante el Gran Premio Arabia Saudí que hizo Magnussen, y consigue escalar posiciones. Pero desde luego que Alpine ha sido el equipo que más problemas ha presentado, y es el equipo que no está consiguiendo sacar un buen rendimiento. Ya os habíamos contado algunos problemas que se informaban, ¿no?, desde el equipo de Enstone que tenían. ¿Cuáles son todos los problemas? Bueno, pues tienen el problema del sobrepeso, que se sigue estando ahí y que ya os habíamos informado sobre ello. Problemas en el motor, ya esto desde el año pasado lo sabemos, es el motor menos potente, y eso desde luego que es un déficit en comparación contra los rivales. Y luego los problemas en aerodinámica, que ya os habíamos informado que este coche era muy poco eficiente aerodinámicamente, ni eficiente aerodinámicamente, ni genera la carga aerodinámica suficiente. Entonces es un problema muy gordo por los dos sentidos, aunque más específicamente se habla de que no generan buena carga aerodinámica trasera, y en sí el equilibrio aerodinámico es bastante malo. A esto se le suma, después de Bahrein sacan la conclusión de que es el equipo que peor tracciona, es el equipo que peor sale de curva, entonces por eso también en Bahrein sufrieron tanto. Y de Arabia Saudí también sacan la conclusión de que tienen rebote en las curvas rápidas, pudiéndolo haber visto en Jeddah. Siguen manteniendo porpoising, no son los únicos, Mercedes y McLaren también han presentado un ligero porpoising que ya a estas alturas del reglamento esperábamos que hubiera sido erradicado por completo, pero ya hay 3 equipos que lo han presentado, aunque sobre todo en el caso del Alpine es el equipo que más lo está sufriendo. Así que eso es lo que os quería comentar sobre también el equipo Alpine, y queremos ampliar también al respecto sobre Christian Horner. Ha salido más información de algunas de las noticias que os habíamos estado informando, y es el hecho de que la trabajadora que acusó inicialmente a Christian Horner parece desde luego que no está nada contenta y quiere ahora pedir a Red Bull apelar la decisión. Esto era una información que ya os habíamos dicho, lo dijo a principios de semana Motorsport, más tarde lo confirmó también el medio de Telegraph el neerlandés, también lo informó el medio de Telegraph el inglés, pero nos importa sobre todo el neerlandés, que es el que es afín al lado de Max Verstappen. Motorsport, bueno, pues es un medio británico, pero no os diría que está muy afín a Christian Horner. Y ahora también ha informado esto la BBC, que es otro medio británico. Sobre todo recalco que de Telegraph está en el lado de los Verstappen, y estos dos, tanto Motorsport como la BBC, aunque quizá no estén del todo posicionados sobre Christian Horner, son británicos, porque es importante en esta guerra de poder que está habiendo saber de dónde viene la información. Pero vemos que los dos lados, por así decirlo, informan más o menos acerca de lo mismo, o sea que desde luego que tiene bastante certeza. Esto lo informa ahora la BBC, y parece que la mujer que inicialmente acusó a Christian Horner, lo denunció internamente y demás, va a apelar la decisión de no cesar a Horner, que tomó Red Bull, ya sabemos, en el Gran Premio de Bahrein. En el caso de que ni siquiera reconsideren reinvestigar lo que ocurrió con Christian Horner, la mujer ya está amenazando con tomar acciones legales contra Red Bull y contra Horner, no solo contra Christian, sino también contra Red Bull. Esto es interesante. En su día ya os comentábamos, antes de que se tomase la decisión, que esto era algo que se estaba contemplando, el hecho de que la denunciante pudiera también, si salía no culpable Christian Horner y mantenía su puesto, llevar esto hasta acciones legales. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ya se hablaba, esto es lo que informó también Motorsport, que a principios de esta semana deberíamos de tener un comunicado de ella dando su punto de vista y aportando pruebas a toda esta investigación. Así que veremos qué es lo que ocurre durante esta semana, pero esta es la actualización sobre todo este tema. Y también os queremos hablar acerca de Racing Bulls, el segundo equipo de Red Bull, que la verdad que ha pasado bastante desapercibido. Se habló mucho de ellos durante la pretemporada, porque ya sabemos que iban a tener una similitud más hacia Red Bull, y ahora os explicamos sobre todo esto. Se habló mucho sobre ellos, hubo muchísimas críticas y se han relajado, porque desde luego que están siendo un coche bastante lento, aunque yo desde luego... Bueno, bastante lento, está metido en la zona baja. Es que hay 2 grupos hoy en día. Bueno, hay 3, pero porque Red Bull sobresale de uno de ellos. Pero hay 2 grupos, la zona alta y la zona baja, los 5 primeros y los 5 últimos, y entre todos están bastante igualados, salvo con Red Bull, que está muy por encima de cualquiera. Pero bueno, que están metidos en esa zona baja, se esperaba que dieran un salto hacia adelante para estar por delante de todos estos y acercándose a la zona alta. No ha sido el caso, pero ¿por qué se hablaba de tanto esto? ¿Por qué se hablaba? ¿Por qué había tanto revuelo? ¿Por qué había tantas críticas? Bueno, pues uno de los motivos era porque
se van a desplazar a Milton Keynes. No completamente, y eso es lo que han intentado insistir desde el equipo, mantienen la sede en Faenza, que va a ser la sede principal del equipo, lleva siéndolo desde Minardi, que es el equipo en el que debutó Fernando Alonso y que posteriormente compró Red Bull para hacer Toro Rosso, que luego pasó a llamarse Alfa Tauri, que ahora se llama Visa Cash App RB, Racing Bulls o RB, que lo llaman los ingleses. Bueno, yo sigo intentando acostumbrarme a llamarles Racing Bulls. Independientemente de ello, se van a trasladar a Milton Keynes gran parte de la fábrica y han explicado cuándo y por qué lo hacen. Eso lo ha explicado Loren Mekies, que es el nuevo jefe del equipo del Racing Bulls, y ha explicado que van a trasladarse a finales de temporada y el motivo sobre todo pues para el desarrollo aerodinámico poder hacerlo de mejor manera. Empezaré diciendo que no hemos pedido a ningún ingeniero que se traslade a Inglaterra. Faenza es la sede histórica del equipo y también es una instalación moderna, que además ha disfrutado de una inversión bastante reciente. Aquí tenemos muy buenas herramientas de producción y una gran parte de la oficina de diseño. En Bicester, que es donde tiene Red Bull el túnel de viento, no está específicamente en Milton Keynes, quieren hacer uno en Milton Keynes, pero bueno, está en una ciudad que está... Creo que son a unos 30 minutos en coche, que bueno, no está demasiado lejos. Y dice, en Bicester tenemos el departamento aeronáutico, el de diseño conceptual y parte de la oficina de diseño. Todo ello en un lugar elegido por proximidad al túnel de viento. Hace 15 años la escudería era más pequeña que ahora y Bicester tenía sentido, y hoy se ha triplicado, ya no utilizamos ese túnel porque tenemos otro y la ubicación ya no es adecuada. Así que lo dejaremos a final de año y nos trasladaremos a unas nuevas instalaciones en Milton Keynes junto a Red Bull. Así que ahí nos explica ese traslado, cuándo lo van a llevar a cabo. Bueno, dicen que no van a obligar tampoco a ningún ingeniero a trasladarse si no quieren, que ellos van a mantener la sede de Faenza. Bueno, también además ha explicado Loren Mekies que su plan no es copiar a Red Bull, que esto es sobre todo algo de lo que más se le ha criticado. Sí que es verdad que el coche se asemeja en bastantes aspectos a lo que era el RB19, sobre todo las suspensiones, pero es que las suspensiones no se asemejan al RB19, se asemejan al RB20 porque las han comprado, pero esto se permite. Ya os hemos explicado que Aston Martin y Williams lo hace también con Mercedes o Haas lo hace también con Ferrari. Esto es una de las partes de los componentes que se permite comprar. Hay otros componentes de un listado pequeño que se permite. Racing Bull se los compra todos los que se puede a Red Bull. Haas lo hace también con Ferrari. En el caso de Aston Martin solo lo hace suspensiones y caja de cambios, por ejemplo. Tanto Haas como Racing Bulls dependen totalmente de otro de los equipos. Y había muchas críticas por el hecho de, pues por la proximidad de los dos equipos, que son del mismo dueño y demás, que además han avisado de que van a trabajar de forma más conjunta, que pudiera ser un RB19 pintado de los colores que fuese a ser Racing Bulls, que ya sabemos que es este azul, estos colores Toro Rosso, azul, rojo y blanco. Entonces se hablaba mucho de eso. Finalmente sí que se asemeja bastante. Tampoco es el equipo que más se asemeja. Esto es algo que ellos han dicho y efectivamente tampoco es el equipo que más se asemeja a lo que era el RB19, ya no al RB20, que ha cambiado bastante, y no es desde luego lo que se esperaba de estar compitiendo en la zona alta. Ellos lo que dicen, lo que explica Loren Mekies, es que su objetivo no es el de copiar a Red Bull y que todo lo que hacen es legal, que operan totalmente dentro de las reglas y compran ciertas piezas que se permiten como lo hacen otros equipos. Francamente, creo que todas las señales que se pueden ver, incluso desde fuera, son muy claras. Estamos contratando personal y los propietarios están invirtiendo en infraestructura, que ya somos más de 600 personas. No creo que sea una política en línea con la que quieren copiar monoplazas. Sabemos a dónde queremos llegar y sabemos que llevará tiempo. Nos enfrentamos a rivales importantes y será difícil ganar todas las posiciones. Es el reto que hemos aceptado y lo afrontamos con entusiasmo desde ahora hasta los próximos años. Operamos totalmente dentro de las reglas. A nadie de Red Bull le interesa jugar con el reglamento. Compartimos algunos componentes que está permitido, como la mitad del pit lane. Lo siguiente a comentaros es ahora, tenemos dos noticias y ya finalizamos, tenemos que hablaros acerca de Gunther Steiner, sí, el que era jefe del equipo Haas, que para este año fue cesado de su puesto después de 8 años allí. Bueno, pues ha salido con una columna en la Fórmula 1 que va a hacer semanal, creo que va a ser simplemente cuando haya carrera, cuando las semanas de fin de semana de Gran Premio, pues la semana siguiente hará una columna, pero bueno, ha tenido una columna en la propia web de la Fórmula 1 y hay ciertas cosas interesantes
interesantes de esa columna, pero sobre todo ha hablado acerca de su salida del equipo estadounidense. Antes de nada, comentaros que también ha participado con la televisión alemana, estuvo en Bahrein, no estuvo en Arabia Saudí y es posible que siga estando dependiendo de qué circuitos pueda volver a regresar. Volviendo a la columna, ha hablado acerca de su salida de Haas y ha hablado también acerca de un posible regreso a la Fórmula 1. Lo que dice sobre la salida de Haas es que se ha ido demasiado tarde, que no les ha ido, le han echado, pero bueno, se ha ido demasiado tarde, que ahora lo ve con más claridad todo lo que ha estado haciendo y que sí que es verdad que después de 8 años pues se tenía que haber ido porque el proyecto no avanzaba, ya no por si fuese o no culpa suya, pero que yo tampoco creo que fuera del todo culpa suya, hay muchos motivos por los que no avanzaba, pero que no avanzaba y tendría que haberse marchado. Ahora os leemos todas las palabras en las que lo explica y luego sobre un posible regreso dice que lo haría, pero con un proyecto mejor asentado, no para volver a pelear por no ser último, básicamente. La vida ha ido bien desde que dejé Haas antes de esta temporada. Estas últimas semanas son las primeras que he desconectado de la Fórmula 1 desde hace una década. Ese tiempo ha sido bueno para mí. Cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que me quedé demasiado tiempo en Haas. Cuando te alejas, te aclaras y ves lo que tienes que hacer. Mientras estás allí, lo niegas, crees que puedes hacerlo, pero no puedes. Con lo que teníamos, aún podía luchar por ser séptimo, octavo o noveno, pero no podías hacerlo por los podios sin las mismas armas que los demás. Hacer eso a largo plazo no es lo que quiero hacer en la vida. No quiero volver a ser séptimo, ya lo he hecho. Quiero ser capaz de pelear en la cabeza. Cuando Toto Wolff empezó con Mercedes, el equipo no estaba en la cima. Tenían la ventaja del motor al principio, pero lo preparó todo bien para tener éxito a medio plazo y ganaron 8 campeonatos de constructores. Con Red Bull pasa lo mismo. ¿Cuánto tardaron en conseguirlo? Cada año mejoraban, necesitas paciencia y planificación a largo plazo. Volvería al gran circo en el futuro, pero tiene que ser el proyecto adecuado y bien hecho. El problema al final es que en Haas tampoco se invertía dinero suficiente. Creo que Gunther Steiner era un buen líder para este equipo, para lo que era, para un equipo más arriba. Yo creo que no, sinceramente. Pero sí que para lo que era Haas, un equipo de zona media-baja, por supuesto, posiblemente hasta sería el mejor, pero es que el problema es que no había avances, no por él, sino por el propio dinero que se invertía, allí en Haas y demás. Pero bueno, esa es la columna con la que ha salido también Gunther Steiner. Y lo último a comentaros, y esto me parece algo interesante, no os lo habíamos hablado en el canal, pero el director ejecutivo de la Fórmula E ha vuelto, y esto es por lo que os digo que no os lo habíamos hablado en su día, ha vuelto a hablar acerca del Mundial de Fórmula 1. Ya habló hace unas semanas y lo criticó duramente. No hubo tiempo de comentároslo porque es que había muchas actualizaciones por el comienzo del año. Pero este hombre, que se llama Jeff Dodds, habló acerca de la Fórmula 1 y de que ellos no se querían convertir en lo que está siendo hoy en día la Fórmula 1. ¿A qué se refería? Bueno, pues cuando habló sobre esto, hizo una apuesta, entre comillas, que era que iba a donar $600.000 si Verstappen no ganaba el título. Lo que comenta es que hoy en día es muy predecible y que prácticamente solo hay un piloto ganador. Eso es algo en lo que ellos dicen que no se quieren convertir, es en lo que van a trabajar en la Fórmula E, y hizo esa crítica. Y ha vuelto a hablar diciendo que tenía razón en ese sentido, en lo que por lo menos él comentaba, y que incluso ahora la discusión es si no ganará las 24 carreras. Nosotros estamos muy centrados en mantener nuestra gran naturaleza competitiva. Sé que he hecho una apuesta reciente, en la que habéis visto, sobre una victoria segura de Max Verstappen, sobre lo seguro que estoy de que va a ganar el Mundial este año. Mucha gente dijo en ese momento que no tenía argumentos para pensar así. Pero mira, ya lleva 2 victorias en 2 carreras. Ahora parece que la pregunta es si puede ganar las 24. No queremos ser ese tipo de deporte. Así que eso es lo que ha estado comentando. Bueno, pues simplemente quería meteroslo aquí en este final del vídeo, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, sobre esto último, que además es que nos viene muy bien y por eso os lo hemos metido también, porque hemos hablado en el canal sobre si es o no la Fórmula 1 aburrida, que es algo que mucha gente está diciendo. Bueno, pues esto es lo que cree Jeff Dodds, además de todos los temas que hemos estado comentando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que seguimos realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.